Hoy, con este vídeo, vas a aprender a transformar gráficos de datos por regiones o países, largos y aburridos, en mapas interactivos donde convertir esa información en un viaje visual y entretenido para tu audiencia. O sea, pasar de una diapositiva como esta a una como esta, con funcionalidad añadida como por ejemplo esto. Y complementando la información de manera aún más dinámica y concreta como aquí. Y lo mejor, sin salir de PowerPoint, sin gastar espacio ni dinero comprando programas o aplicaciones extras como puede ser el caso de MapChart. Solo, como te digo, usando PowerPoint, eso sí, de manera profesional, como te ayudo a hacer con los vídeos de mi canal. Por cierto, ¿ya estás suscrito? Vale, pues para este ejemplo he cogido los datos sobre ventas de vehículos eléctricos en el año 2023 obtenidos en esta página web, Our World in Data, que lo bueno es que, pues además de tabla, me lo muestra en un mapa, que es lo que quiero conseguir en PowerPoint también, en un gráfico, que sería lo habitual construir en nuestra diapositiva. Lo puedo descargar de aquí en diferentes formatos. Y ya la tengo aquí preparada, descargada en Excel, con la información que quiero. Con esto ahora vamos a construir nuestro gráfico, empezando por un gráfico habitual de columnas, de barra 2D. Cuando le hago clic aquí, me abre una hoja Excel de ejemplo, que aquí podría rellenarlo o borrar estos y poner los datos copiados, pero yo lo voy a hacer diferente para ir directamente. Cierro aquí, vuelvo a PowerPoint, me ha puesto unos datos de ejemplo y me voy a seleccionar datos. Porque lo que me interesa es que me aparezca esta pantalla que me permite seleccionar el origen. Y yo voy a seleccionar otra hoja, porque no quiero esta hoja 1, sino la hoja que tengo abierta del documento Electric Car Sales. Y voy a seleccionar el rango de datos. Bueno, empiezo, perdón, desde aquí. Lo voy seleccionando y ya está. Abro aquí de nuevo y le digo aceptar. Si me voy a PowerPoint ya veo que en un paso rápido tengo ya mi gráfico creado. Que quiero ponerlo en orden inverso dándole clic aquí en el eje. En el opciones del eje le digo categoría orden inverso. Ya tendría un gráfico como el de la página web así. Muy bien, ahora viene lo divertido que hemos dicho de convertir esto, que no es tan entretenido ni tan visual, en un mapa. Voy a hacer clic en el gráfico, aquí en el área de fuera. En diseño de gráfico le voy a decir cambiar el tipo de gráfico. Y lo que voy a hacer clic es en mapa coroplético. ¿Qué significa esta palabra? Que yo no había escuchado hasta ayer, como quien dice. Simplemente que tiene resaltados en colores pues las zonas con los datos que queremos indicar. Y él solo, bueno, esto me lo ha abierto, pero da igual, yo vuelvo a PowerPoint, fíjate que me ha transformado ya la información de las barras en el gráfico, en un clic. Si nos valiera este aspecto de gráfico, pues ya lo tendríamos hecho. Pero yo quiero hacerlo diferente, como el caso del ejemplo, que lo puse así, con una superficie más grande, seleccionando solo las zonas que me interesan. He quitado, por ejemplo, esta parte inferior de la Antártica, y con la leyenda de la escala de colores más grande, más visible. Así que vamos con esa parte. Hago clic en la zona del gráfico para acceder a las diferentes opciones de formato. En la parte de los elementos de gráfico tenemos el título del gráfico, las etiquetas de datos, yo tengo puesta ninguna, o sea, aquí me saldría, bueno, lo voy a poner, mostrar las cantidades de la zona en concreto, o también la leyenda que está en la parte superior, que es esta parte de aquí, donde indica la cantidad mínima, la máxima y el color que representa. Normalmente, en los gráficos en PowerPoint, si yo hago clic aquí, yo podría arrastrarlo, pero en este caso, en este modelo de gráfico no me permite. Y a mí no me gusta justamente esta opción. Podría hacer otros diseños, decirle que se pusiera a un lado, pero me sigue sin parecer que esté bien integrado aquí. Entonces lo que yo te propongo es aquí, en diseño de gráfico de nuevo, pues decirle que no queremos ni el título, ni la leyenda y la creamos nosotros a nuestro gusto.
¿Qué otras opciones tenemos de formato? Vamos a hacer doble clic en la zona y se despliega las opciones de formato de serie de datos. Lo primero que aparece es la proyección del mapa y esto es curioso. Bueno, yo no lo conocía, estos diferentes términos para designar que el que haya diferentes proyecciones. Él pone automático, que es el mismo que Robinson, y si por ejemplo eligiéramos Miller, estos son pues diferentes formas de representar los mapas según si es más destinado a la navegación, entonces con más distorsión en las zonas de los extremos, o una escala más real en el caso del Miller o el Robinson. Fíjate, aquí aparece diferente. Entonces vamos a volver al automático, que nos da una escala bastante aceptable. Y otra cosa curiosa es que te permite seleccionar área de mapa, pero no te ofrece tantas opciones porque lo que te dice es o todo el mundo, como tenemos, o las regiones con datos. En este caso, si le diéramos, solo dejaría las que están sombreadas. Entonces vamos a volver a mundial. En principio solo nos ofrece estas opciones, pero hay un truco que yo te voy a explicar al final del vídeo para poder representar zonas aisladas, por ejemplo la zona de China, como el caso del ejemplo que te mostré, para pues poder concretar datos si quisiéramos marcar regiones o poner alguna otra información relevante, o si simplemente necesitamos un mapa de Europa, imagínate. ¿Qué más opciones podemos definir? Mira, los colores, el sombreado que él elige va de acuerdo normalmente al tema del archivo. Aquí, como yo varié los colores de este tema, pues me ha cogido pues, en esta parte del turquesa el más claro aquí, y aquí tengo el más oscuro. Puedo también decirle que coja 3 colores para que haya un degradado más progresivo, pero lo voy a dejar en 2 para simplificar la vida. Eso por un lado. Si quisieras cambiar color, pues también hay una forma de hacerlo como prediseñados, las paletas, por ejemplo aquí, con más monocromático, o las diferencias también desde aquí, con un fondo oscuro. Otra opción que puedo elegir es si yo quiero que haya unas líneas que dividan las diferentes partes para que me resulte, no sé, más resaltado y más claro a la vista, pues puedo, poniéndome aquí, en el relleno, como cualquier otra forma o objeto de PowerPoint, darle a, por ejemplo, los bordes. Le puedo poner línea sólida. Esta es una exageración que no queremos, entonces simplemente vamos a un gris y la dejamos mucho más, no tanto, así, más pequeña. Muy bien. Ahora, para que sea más en grande y pues cargarnos esta parte que te decía que a mí no me interesa, pues estiramos así, a ojo, básicamente. Ahora sí. Y ahora mira lo que vamos a hacer. Voy a hacer un pantallazo del mapa con esta vista ya ampliada con las zonas que me interesan. Y lo voy a poner en una diapositiva nueva para mantener el gráfico original y utilizarlo como una imagen a mi antojo. Por cierto, se abren las opciones de diseñador. Me interesa saber, ¿utilizas estas opciones? Déjamelo en comentarios. De hecho, tengo pendiente hacer un vídeo con pues, ciertos consejos para ver cómo utilizar y sacar el mejor partido, y confesándote que yo no es una opción que aconseje tanto. Así que lo voy a quitar y ya tenemos nuestro pantallazo. ¿Por qué hago un pantallazo y no sigo modificando el gráfico desde aquí? Pues mira, porque este gráfico, al estar vinculado a unos datos en Excel, lo positivo es que la actualización que haga en Excel va a afectar y no tengo que estar cambiando varias veces el gráfico. O sea, es un gráfico que está vivo. Lo malo es que entonces, al estar vinculado a otro archivo y a otros datos de origen, cada vez que tengo que hacer algún cambio o moverlo, me es más pesado y un poquito más engorroso. Así que yo prefiero trabajar con una imagen, y eso me permite darle un poco más de juego, como las transiciones Morph que te enseñé en el ejemplo. Ahora vamos a crear la leyenda que tenemos aquí abajo, que recuerda que era algo así el aspecto que tenía y no nos dejaba moverla, y te dije que era mejor entonces hacerla de cero, porque además así aprendemos a hacer algo muy interesante, que es trabajar con los degradados.
Mira qué sencillo va a ser y qué práctico si nunca has jugado con esos elementos de relleno. Vamos a poner, por ejemplo, así un rectángulo alargado y le vamos a dar a doble clic para que se nos abran las opciones de forma. En vez de relleno sólido, le das a relleno degradado y te aparecen unos que están como ya predefinidos según el tema. Como lo que queremos es que vaya de aquí más claro a aquí más oscuro, queremos que sea un degradado lineal hacia la derecha. Vale, entonces ya ves aquí más claro y aquí más oscuro. Tenemos aquí el punto inicial del color. Estos son diferentes puntos de degradados que podemos quitarlos y no complicarnos la vida ahora porque no nos hace falta. Y entonces con este punto seleccionado en color simplemente indicamos el que pusimos para el relleno de los países, que era este clarito. Voy a quitarle de hecho la línea y podemos comprobar, comprobar que se funde. Vale, este es demasiado clarito. Aquí, ahora sí. Que es este, perfecto. Y el otro, selecciono el otro punto, despliego el color y era en esta columna aquí abajo. Y ya tengo el degradado, ves que bien se funde aquí. Aquí, por ejemplo, voy a directamente, ya está, copio los dos elementos de texto y los pongo aquí. Y el siguiente paso, convertir nuestro mapa en algo interactivo, con opciones que solo aparezcan si hago clic en ellas. ¿Y cómo hacemos eso? Para explicártelo ya tengo preparado uno de los carteles, el de Estados Unidos. Como ves es simplemente un rectángulo con el texto correspondiente. Aquí hay dos líneas y un icono, aquí una marca de ubicación obtenida en la parte de iconos dándole a ubicación. Y te sale este gráfico que yo he puesto, bueno, pues este borde y el formato le puedes poner el que tú quieras. Un paso importante que vamos a hacer, como queremos que aparezca todo a la vez, es agrupar. A ver, que esto va a ser complicado, lo voy a hacer así. Tanto las dos líneas como el rectángulo y ponerlo como un elemento único. Y como te imaginarás, pues necesita algún tipo de animación, como por ejemplo aparecer. Pero hasta aquí solo es una animación normal, o sea que si yo hago clic en cualquier parte de la diapositiva aparece y si vuelvo a hacer clic avanza a la diapositiva siguiente. ¿Cómo logramos esto? Con los desencadenadores. Los desencadenadores los encuentras también en las opciones de animación. Te sitúas en el elemento que hemos dicho que aparezca y justo aquí abajo, como ves, están desencadenadores. Le vamos a decir que el elemento aparezca al hacer clic en, y aquí se me van a desplegar los elementos disponibles en la diapositiva. ¿Qué ocurre? Que yo, bueno, solo tengo un gráfico, así que yo sé que es este gráfico el que quiero que sea el desencadenador del efecto. Pero esto, como luego vamos a poner más marcas de ubicación, más iconos en la diapositiva, puede ser un gran lío. Y aquí viene otro truco, panel de selección, que es este. Yo lo tengo aquí arriba porque he puesto los atajos de los comandos que utilizo más a menudo. Normalmente se encuentra en organizar, en aquí abajo panel de selección. Tú lo abres y esto tienes como un mapa, una lista de todos los elementos en la diapositiva. Es muy bueno para diferentes cosas, por ejemplo cuando tienes muchas capas y no quieres estar moviendo los elementos, simplemente ocultas, pero también nos sirve para renombrar los elementos de manera más descriptiva y así saber qué elemento tenemos que poner como desencadenador. Doble clic y escribo Estados Unidos. Para este grupo también lo que voy a hacer es renombrarlo y pongo grupo Estados Unidos. De esta forma, cuando luego tenga varios elementos, voy a ir a tiro hecho, pudiendo hacerlo de manera mucho más efectiva. Vale. Entonces al panel de animación, que lo tenía aquí abierto, y tengo este grupo seleccionado, le tengo dicho que tiene que aparecer y vamos entonces a decir cuándo. Al hacer clic en, y ahora si te fijas ya me aparece o el icono o el grupo. Le voy a decir el icono. Entonces vamos a probarlo.
y si hiciera clic, avanza. Pero si hago clic aquí, se me pone la manita y aparece esto. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué nos queda hacer ahora? Pues en el ejemplo lo que teníamos es que además de aparecer, si le dábamos aquí desaparecía. Así que esa es la animación que nos queda por hacer. Más o menos te puedes ir imaginando cómo podemos lograrlo, porque la dinámica es la misma. Volvemos a nuestra diapositiva y vamos a volver a seleccionar el elemento, a decirle que tiene que desaparecer, en este caso. ¿Cuándo tiene que desaparecer? En desencadenador, al hacer clic en este caso, en el grupo Estados Unidos, o sea, en este rectángulo. Le vamos a dar y probamos. Si le doy aquí, aparece, y si le doy aquí, vemos la manita, se esconde. Y así es como podemos hacer nuestro mapa interactivo con los desencadenadores. Y sí, me falta una cosa que te dije que te iba a enseñar al final del vídeo, y es cómo lograr un mapa de regiones o de países o continentes seleccionados. En este caso, vamos a ir a lo sencillo, desde cero y sin ningún gráfico en Excel, y vamos a decirle insertar un gráfico mapa, ¿vale? Directamente. Recuerda que esto se abría y me llevaba a un sitio de Excel con una serie de datos de ejemplo. Entonces fíjate que si yo ahora le hago así y le digo solo Estados Unidos, y me da igual, pongo un 1 por ejemplo, si yo cierro, voy a cerrar esto, ¿qué me ha aparecido? Pues Estados Unidos solamente. Que además quiero dentro de ese país seleccionar y resaltar ciertas zonas, pues también puedo hacerlo. Solo tenemos que insertar de nuevo un mapa y hacer lo mismo, editar los datos del Excel que se abre con los datos de ejemplo. Lo que voy a hacer es eliminar esos datos y poner otro ejemplo con unas regiones de China que le he pedido a ChatGPT que me prepare. Entonces fíjate que vamos a añadir una columna extra con las regiones. Las tenemos que copiar una fila más abajo de lo que es el país, y ahí lo que vamos a hacer es ir poniendo un 1 en las que queremos que se queden resaltadas y un 0 en las que no. ¿Vale? Entonces vamos a cerrar y vamos a mirar si sale. Y no sale, y lo he hecho un poco adrede, lo confieso, para enseñarte si pasa esto que tienes que revisar. En el origen de los datos, como ves, el rango no abarca todos los datos seleccionados, con lo cual tenemos que ampliarlo. Como si añadieras un dato más, también tendrías que revisarlo, ¿vale? Vamos a ver entonces, y ahora sí vemos que tenemos un mapa de China con las regiones resaltadas. ¿Que queremos que solamente estén las azules fuertes? Pues simplemente las que están en azulito las ponemos con el mismo color que el resto del mapa. ¿Vale? Y lo voy a hacer con la herramienta de cuentagotas. Lo hago así, a aceptar y listo. Ya tengo mi mapa con las regiones que yo quiero resaltadas. Y hasta aquí este mini tutorial para transformar presentaciones aburridas de datos y gráficos en mapas atractivos que enganchen a tu audiencia. Si te ha sido útil, no olvides darle al like y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Y si te has quedado con ganas de más, aquí tienes otras sugerencias. Hasta el próximo vídeo.